change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Still in your hands, this is my confidence. You never failed me yet. Oh, great is your I know the night won't last,
Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer verlos de nuevo aquí por este medio. Estamos de regreso a las transmisiones. Y hermano, aunque esté en casa, aunque no estemos aquí juntos, usted gócese, tómese el tiempo para leer, para escuchar, para alabar y para glorificar a nuestro Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 90, versículo 1 y 2. Salmo 90, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sé que hay o vienen momentos de incertidumbre, pero su palabra es clara cuando dice que desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Y en ese Dios que rebasa todo el tiempo, la eternidad y todo, en ese Dios confiamos. Alégrese y que su corazón esté en completa paz. Les voy a pedir que hagamos una oración para comenzar este servicio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque nos has mantenido sanos, Señor, porque tú has sido fiel, porque nos has prosperado, porque has cuidado a tu rebaño, a tu iglesia, Padre, porque no nos has dejado solos. Y en esos momentos en los que el temor o la duda puede llegar, Señor, tu Espíritu Santo lo llena todo. Te pido, Señor, que bendigas a la iglesia, Señor. Te pido que bendigas a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos, Padre. Que los cubras debajo de tus alas y que los mantengas a salvo, Señor. Que podamos también, Padre, seguir siendo iglesia, Padre, seguir saliendo a evangelizar, a predicar con cuidados a nuestros vecinos, como podamos, Padre, porque tu palabra aún tiene que ser predicada. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Goces, hermano, disfrute la alabanza y así dejo el lugar a la alabanza. Dios los bendiga. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó.
nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy 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 nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Tu gloria, oh Dios.
es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios, es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios, es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria,
Dios le bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa hora y poder compartir la palabra del Señor, pues como hemos estado transmitiendo nuevamente durante esta semana vía Facebook, pues lo vamos a continuar haciendo hasta que nos indiquen la reapertura del templo. Está por verse todavía eso, no se ha definido nada, pero mientras los animamos, hermanos, a que sigan las transmisiones en vivo. Dios les bendiga a todos los que se añaden, a los que se unen con nosotros, que no son de aquí del templo, pero que sin embargo les gusta estar aquí al pendiente de las transmisiones. Que Dios los bendiga. Y pues un saludo a todos los hermanos de la iglesia La Puerta Abierta. Vamos a iniciar en esta hora con un mensaje basado en el libro de Colosenses, que vamos a aprender también en esta hermosa hora una porción de la Biblia que Dios ministró a mi vida, y vamos a hablar acerca de enfocándonos en lo celestial, Y como texto base voy a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Dice así la Biblia: Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y nos presentamos delante de ti para que tú hables al corazón, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia y de cada familia reunida en su hogar, y que ministres el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos leído una porción de la Biblia, lo cual está ministrando mi vida durante esta semana, en donde nosotros tenemos puesta nuestra mirada, en qué nos estamos enfocando, en dónde está concentrada tu atención. Muchos están pensando y se enfocan y se preocupan más en la pandemia, en lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero nos hemos olvidado, hermanos, de enfocarnos en las cosas celestiales, en las cosas divinas, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a los Colosenses, y el propósito de esta carta es que Cristo sea exaltado. El propósito de Pablo es exaltar a Cristo, y que la iglesia en Colosa entienda que con Cristo los colosenses están completos, están plenos. Pablo anteriormente, en el capítulo 1, viene hablando acerca de que el Señor creó todas las cosas por medio de Él y para Él. En el capítulo 2, verso 9, habla acerca de la divinidad de Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Pablo viene presentando a Cristo como Dios, pero también busca una manera de exaltar a Cristo, y que la iglesia en Colosa ponga su mirada y su atención en las cosas de arriba. Es decir, que ellos se enfoquen en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y puede ser, hermanos, que nosotros a lo mejor nos enfocamos más en lo que esta vida nos presenta, en las cosas terrenales, cuando, hermanos, debemos de estar siempre enfocados. Nuestra prioridad debe de estar enfocada en las cosas de arriba.
En el capítulo 3, el apóstol Pablo los está inculcando, o más bien los está exhortando. Dice la Biblia que si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Sí, hermanos, porque cuando Cristo resucitó, cuando Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y nuestro Señor no quedó ahí colgado, sino que Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Según Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6, le voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Hermano, hoy vamos a estar aprendiendo con la palabra del Señor. Vea lo que dice Efesios 2, capítulo 2 del 1 al 6. Dice, fíjese lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hermanos, éramos personas sin temor de Dios y nos deleitábamos en la carne, satisfacíamos la carne y era algo natural para nosotros. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, cuando Jesucristo resucita, resucitamos también nosotros para vida. Asimismo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, aunque usted esté aquí en la tierra, usted me puede mirar aquí compartiendo la palabra, usted se puede mirar en su casa sentada en el sofá alimentándose de la palabra, pero en la atmósfera espiritual, en lo espiritual, estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en el cielo. Nos hace sentar, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, está impulsando a la iglesia en Colosa que busquen las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese, hermano, qué argumento tan precioso. El apóstol Pablo dice, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Se nos manda, amados hermanos, a buscar las cosas que tienen que ver con la obra terminada de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo hizo una obra completa. Ningún sacerdote pudo sentarse porque su obra nunca terminó. Ningún sacerdote levítico pudo sentarse porque la obra nunca terminó. Cristo, hermanos, fue el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre. Y cuando Él, hermanos, cumple su propósito aquí en la tierra, cuando Él está colgado en la cruz del Calvario y cuando Él dice, consumado es, entonces, hermanos, Él terminó, su obra fue termitente, acabó su propósito aquí en la tierra y ahora Él puede llegar a estar en el trono y estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Un sacerdote, hermanos, no pudo sentarse porque su obra no terminó, pero Cristo entró al lugar celestial y se sentó, según lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, hermanos, versículo 3. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 3.
Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, en la cruz del Calvario, hermanos, por medio de sí mismo. O sea, Él no ofreció sacrificios como los sacerdotes lo estaban haciendo para la expiación de los pecados del pueblo, sino por sí mismo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, escuche, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. Por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 8 del 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se da cuenta, hermanos? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Romanos 6 del 8 al 11. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 8 al 11. Fíjese, hermano. Qué manera de exaltar al Señor, hermanos. 6 del 8 al 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Fíjese, o sea, el Señor vive para Dios. Jesucristo vive para Dios. Murió solamente una vez por todas. Y por cuanto vive, por cuanto el Señor Jesucristo no quedó muerto, sino que Él resucitó, por cuanto Él vive, dice, vive para Dios. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo como muertos al pecado y vivos para Dios? ¿O estamos practicando continuamente el pecado? No me diga nada, usted solamente analice. Pero hermanos, la exhortación hoy es que te enfoques en las cosas celestiales. Deja las cosas terrenales. El cielo y la tierra pasarán, hermanos. Pero debemos nosotros de enfocarnos en las cosas celestiales, donde está Cristo, dice, sentado. Bendita palabra del Señor. Buscar las cosas de arriba, hermanos, significa luchar por poner las prioridades celestiales en la práctica diaria. Es decir, no cada que te acuerdes, no cada que vas a la iglesia, no cada que vas a orar, en la práctica diaria. Tenemos que, hermanos, poner nuestras prioridades celestiales en la práctica. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eterno antes que lo temporal. Porque habéis muerto significa que nuestro deseo por este mundo debería de ser como una persona muerta, insignificante. El verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Nuestra ciudadanía está allá, hermanos, en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo también, me voy a ir a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una morada en el cielo allá arriba con tu nombre. Poner la mira en las cosas de arriba significa mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Filipenses 4:8, escuche lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que tenemos que pensar, hermanos, en las cosas celestiales, en todo lo que exalte y glorifique al Señor Jesucristo. ¿Cuánta falta nos hace poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales y no en las terrenales? Con cuánta razón el autor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, hay una historia muy bonita que usted conoce, la historia de Marta y de María. Marta tenía puesta su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales. Ella estaba afanada y turbada, preocupándose, hermanos, por tener su casa limpia. Incluso le molestaba que María estuviera con Jesús. Para Marta, María estaba perdiendo el tiempo a los pies de Jesús, pero María sabía perfectamente que el tiempo de estar con el Señor no tiene precio, es invaluable. Hermano, cuando tú estás con el Señor, el reloj se detiene, no importa lo que esté alrededor. Es cuando Cristo toma el control de tu vida, y es cuando podemos decir, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. María, hermanos, estaba enfocada en las cosas celestiales, pero Marta estaba enfocada en las cosas terrenales. ¿En qué te estás enfocando tú? Regresamos otra vez a la cuarentena. De seguro va a haber personas que se van a dejar de conectar, que no van a ver los servicios, que van a preferir mirar otra cosa en la televisión o en el Netflix, y van a hacer a un lado los servicios, las transmisiones en vivo. Hermano, ocúpate en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Versículo 3 de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 de Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 3, hermanos, de Colosenses que estamos leyendo. Versículo 3 dice: porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero parece ser, hermanos, que muchas personas no han hecho morir al viejo hombre. Ahí lo están alimentando, hermanos. Cristo vino a alimentarnos, a libertarnos. Cristo vino a darnos vida. Pero a veces, hermanos, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, de actuar y de ser, se comportan como una persona que no conoce de Dios, hermano. Hay una ilustración de un hombre que compraba los pajaritos chiquitos, hermano. Compraba pajaritos chiquitos y él los criaba y los alimentaba. Y desde chiquitos le amarraba una patita y le ponía una especie de piola. Y el pajarito lo único que hacía era dar vuelta alrededor del palo donde estaba amarrada. Vuelta alrededor del palo, era lo único que hacía. Crecía, ya estaba grande, pero él seguía dando vuelta. Y tenía varios pajaritos. Este señor se dedicaba a vender esos pajaritos. Y entonces llega una persona y le dice: ¿cuánto quieres por todos los pájaros? Eran pájaros muy costosos. Y el señor dice: quiero $1,000. Oh, pues trae una jaula para echártelos todos. Y dice el señor: no, dice, el que los iba a comprar le dijo: no, quiero que le cortes la piola a todos. O sea, los quería dejar libres. ¿Y qué cree que hicieron los pajaritos? Estaban dando vueltas alrededor del palo donde estaban ellos amarrados, pero ya no estaban amarrados, seguían dando vueltas. Así mucho pueblo de Dios, el Señor ha venido a libertarnos, pero todavía seguimos dando vuelta alrededor del palito, con los pecados y las concupiscencias de la carne y con los pensamientos que no exaltan y glorifican al Señor. Estamos dando vueltas, no hemos sido libres. Entonces, hermanos,
Dice la palabra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Nosotros, hermanos, debemos de ser muertos al pecado, pero vivos para Dios. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Y esa es la esperanza de nosotros como cristianos, hermanos, que un día el Señor Jesucristo se manifieste en nosotros y nosotros, hermanos, estaremos con Él. En otra parte de la Escritura dice que hagamos morir las obras de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una gran diferencia, hermanos, entre vencer la carne y hacer morir las obras de la carne. Usted puede llegar a una tentación y usted puede decir, ¿sabes qué? No está bien hacerlo. Y usted va con su líder o va con el pastor, le dice, pastor, vino la tentación a mi vida, pero ¿qué cree que le dije? Hazte para allá, diablo mentiroso. Y vencí, pastor, vencí, líder. Qué bueno, te felicito. Huiste de las tentaciones juveniles, como Pablo le dice a Timoteo. Pero si no haces morir las obras de la carne, si sigues alimentando tu carne con las cosas que no le agradan a Dios, tarde o temprano vas a caer. ¿Por qué? Porque no has hecho morir las obras de la carne. Hay una gran diferencia entre vencer la carne y hacer morir las obras de la carne. Y nosotros, hermanos, debemos de ser muertos para el mundo, pero vivos para Dios. En Gálatas encontramos las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amonesto quiere decir reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. También amonesto significa dirigir un aviso o una advertencia a una persona antes de tomar una medida represiva o negativa contra ella. Hermano, cuando seas tentado a pecar, recuerda que un día deberás o deberemos de estar delante de Dios y entregar cuentas de nuestra vida aquí en la tierra. Necesitamos, hermanos, buscar las cosas de arriba y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Fíjase lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6:2. Dice la palabra del Señor, hermanos, y estoy casi a punto de terminar. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 1 para que lo podamos analizar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Escucha, hermano, así es como debemos de ser nosotros. Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
O sea, hermanos, este cuerpo pecaminoso debe de ser destruido. Ante Dios, hermanos, el cuerpo del pecado ya está destruido para que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿por qué, hermanos, hay tantas tentaciones que llegan a nuestra vida? Y puede ser que le hemos fallado a Dios. Porque digo, hermano, yo no me hago exento, pero debemos de estar muertos, hermanos, al pecado. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a hacer a un lado, hermanos? Las tentaciones van a estar ahí siempre. No es pecado ser tentado, pero sí es pecado ceder a la tentación. Y cuando tú vas a ceder a la tentación es porque no te alimentas de la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, debemos de estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el mensaje de hoy ha sido que nos enfoquemos en las cosas de arriba. Dice, porque versículo 5, capítulo 3, versículo 5, con esto voy a terminar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, pero aquí nadie se enoja, ¿verdad? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que hablar, hermanos, con la verdad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se van renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, pues espero que haya podido rescatar algo de esta palabra, y los animamos, hermanos, a que sigan nuestras transmisiones en vivo. Ahorita, por este momento, hermanos, no podemos estar en la iglesia, no los puedo llamar al altar, pero usted puede adorar a Dios ahí en su hogar. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración para despedir este servicio en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, haya llegado al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y que nos enfoquemos más en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque este mundo va a pasar. Tu palabra nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino que hagamos tesoros en los cielos, donde permanecen para vida eterna. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues así mismo los invitamos a que sigan nuestra transmisión el día martes. El martes tenemos oración, y el día jueves vamos también a tener nuestro servicio general en línea. Y no olvide que los jóvenes también tienen su servicio vía Zoom los viernes, como ya está acordado. Cada 15 días lo tienen, o como lo vaya a manejar Tania cada semana. Ahí diríjanse con ella. También las damas tienen su servicio por Zoom, y los varones. Y bueno, hermanos, pues nos vemos el martes con la ayuda del Señor. Que Dios lo bendiga.